Bienvenido una vez más a tu canal, la escuela más grande del mundo. Y hoy quiero presentar esta lección maravillosa para los maestros de la escuela sabática y para todo aquel que quiere aprender y quiere un día llegar a ser un maestro. Vamos a estudiar y a bosquejar la lección titulada Los que han llegado al fin del tiempo. Vamos a orar. Cariñoso Padre, queremos ser buenos maestros y deseamos colocarnos en tus manos para recibir tu bendición. Prepáranos, oh Dios, para que podamos contribuir en el discipulado y también a exponer tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en este repaso, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los objetivos. Vamos a tener también cómo está bosquejada la lección. Y en la última parte vas a encontrar las estrategias que podemos utilizar para presentar la lección de la escuela sabática. Muy bien, les habla el pastor Chrysler Smith Gamboa y vamos a continuar. Entonces, hay algo que debemos siempre recordar a nuestra clase y es el versículo. Este versículo debemos memorizarlo. Está en 1 Corintios capítulo 10 versículos 11 y 12. Estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, ¿cuál es el gran objetivo o el objetivo general que presenta la lección? Vamos a hacer una comparación entre la situación moral actual con la época del diluvio y también la vamos a comparar con Sodoma y Gomorra. Entonces, dos situaciones en las que nosotros debemos evaluar si en estos casos podemos declarar que Dios fue justo al darles el castigo. Ahora, esto está dividido en tres objetivos específicos. El primero es que vamos a comparar la situación actual con la del diluvio y vamos a motivar a cada hermano, a cada miembro de clase, a predicar el evangelio de salvación, así como lo hizo Noé. El segundo objetivo, vamos a reflexionar sobre las condiciones morales que desembocaron en la destrucción de Sodoma y Gomorra y qué paralelismos existen con la condición actual del mundo. Y por último, el número 3, vamos a analizar el carácter de Dios y cómo enfrentará el mal en el contexto de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, la lección está dividida en tres objetivos específicos. Y en eso, pues también debemos dividir el bosquejo, el repaso de la lección. Entonces, vamos con el primer punto. Y es acerca del diluvio. Hay varias preguntas que podemos nosotros analizar. En primer lugar, es en qué se parece el comportamiento moral de los antediluvianos con el de nuestro tiempo. Y allí vamos a compararlo según relata la Biblia en Génesis 6 y también en Mateo 24. La opción B es cuál era el propósito de Dios al crear un arca. Y allí podemos ver que el propósito pues era de salvación, salvar a todo aquel que quisiera aceptar esa gracia de Dios. La C dice, ¿qué papel cumple la predicación del Evangelio en el plan de salvación? Allí en esta cita nos habla que los campos están maduros, están listos para recoger la cosecha. Hoy en día a veces siempre pensamos de forma negativa, que la gente es muy difícil de ser alcanzada por el Evangelio. Pero eso es como el hombre lo ve, pero Dios lo ve de otra forma. Dios ve que el grano está maduro, está listo
para ser recogido y que solamente se necesita que el obrero vaya para compartir ese mensaje. La opción D nos dice, ¿qué nos enseña el hecho que Noé predicó 120 años y solo entraron al arca Noé y su familia? En Mateo 24 y en Apocalipsis 14 nos habla de la predicación del Evangelio a nivel global. Será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. En este punto hay que resaltar que aunque Noé predicó por muchos años y aparentemente se ve que solo se convirtieron él y su familia, que fueron salvos por medio del arca, debemos aprender que nosotros no debemos desanimarnos al realizar el trabajo. Nosotros debemos cumplir la gran comisión que Dios nos encomendó. Y aunque veamos que el trabajo no avanza, que no se logran los objetivos, debemos perseverar así como lo hizo Noé. En la parte E, la pregunta es, ¿perecieron por falta de conocimiento? Y en Apocalipsis 6, 15 al 17, si la estudiamos, nos vamos a dar cuenta que este grupo de personas no reclaman de por qué está sucediendo esto, sino simplemente lo aceptan. Mencionan allí que el Cordero está allí presente y cómo van a escapar ellos de la ira de Dios. Entonces, esto nos da a entender que ellos tenían un conocimiento de los eventos, del castigo, pero simplemente no aceptaron el llamado de Dios. Sodoma y Gomorra, ya este es el segundo punto. Dice, ¿cómo era la situación moral de Sodoma y Gomorra? Entonces hay unos versículos que vamos a estudiar en Segunda de Pedro, en Judas, para responder por qué Dios tuvo que intervenir en estas ciudades. Ahora, en este punto es interesante ver que Dios allí hace una comparación de cómo era la situación en Sodoma y Gomorra y la estaba comparando con el pueblo de Israel. Entonces Dios les hace una advertencia allí en Ezequiel 16 y era que si Dios tuvo que castigar a Sodoma y Gomorra por lo que ellos hicieron, ahora cuánto más el Señor haría con su propio pueblo, porque Israel se había apartado y se había ido aún más lejos en cuanto al pecado, al compararlo con lo de Sodoma y Gomorra. También nosotros pudiéramos ver cómo está el pueblo de Dios hoy, cómo está el mundo hoy, y podremos llegar a la conclusión de que el mundo ha avanzado en su pecado y que el resultado también sería el castigo, sería la destrucción. Ahora, si nosotros podemos analizar Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, Pablo muestra ya una lista de pecados que hace el pueblo. Allí pudiéramos ir sacando en una hoja e ir escribiendo qué cosas de esas se están viviendo en la actualidad. Y así podemos nosotros concluir el objetivo número 2. Ahora, en el punto número 3, vamos a reflexionar y analizar a Dios como juez. La primera parte que vamos a hablar es sobre el carácter de Dios. Y quiero invitarles a que reflexionemos sobre esta pregunta. ¿Qué nos enseña el hecho que primero Dios anuncia el nacimiento de Isaac, de donde vendría el Mesías? Entonces, cuando Dios visita a Abraham allí en la tienda, primero les recuerda que aunque ellos están en edad avanzada, van a tener la oportunidad de tener un hijo. Después de esto, entonces van a hablar con Abraham sobre la destrucción o sobre el juicio
de Sodoma y Gomorra. Y por último, ya es la ejecución del juicio. Y ya es cuando los ángeles van a Sodoma y Gomorra y allí cae el fuego del cielo. Entonces veamos ese orden. Primero hay un plan de salvación, luego viene un juicio, un análisis de la situación y ya después viene eh, la ejecución como tal. Otra pregunta es, ¿qué muestra el hecho que Dios cuente a Abraham lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra? Y allí tenemos varios versículos, Génesis 18:17 y Amós 3:7. Hermanos, esto es importante porque Él, siendo Dios, se toma ese deber, esa responsabilidad de contarle a su siervo lo que ha de acontecer. Otro punto allí es el papel que tienen los ángeles en el plan de salvación. Y vamos a leer las citas de Génesis 18:19 y también de Apocalipsis 14:18:1, donde dice que el mundo fue iluminado con la gloria de Dios, con la predicación del Evangelio. Un ángel es un mensajero. Entonces, cada uno de nosotros también somos esos mensajeros encargados de ir a predicar el Evangelio. La opción número 3 dice, ¿cómo se muestra en la historia de Sodoma y Gomorra que Dios es justo? Y allí podemos estudiar Génesis 18:25 al 32. Entonces, la justicia de Dios se ve en que el pueblo estaba en maldad, pero también Dios acepta el cuestionamiento que hace Abraham. Y de 50 personas, si hubieran 50 justos en Sodoma y Gomorra, no destruiría Dios la ciudad. Y fue bajando y bajando el número hasta que llegaron a 10. Y si podemos ver, de todos los que se salvaron, solo está Lot y sus dos hijas. Entonces llegaron a 3. Entonces vemos allí recalcada la justicia de Dios. También vamos a analizar el hecho de que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y no solo todos, sino todas las cosas que cada ser humano ha hecho. Ahora vamos a reflexionar sobre la forma en que Dios enfrenta el pecado. Y allí tenemos que hablar sobre la importancia de los libros de registro, como lo menciona allí Apocalipsis 24, versículos 12 y 15. O sea, ¿qué pasaría si no existieran los libros? ¿Por qué es importante que los seres humanos puedan revisar qué nos dice esto del carácter de Dios, de la justicia de Dios, de la transparencia de Dios? Ahora, otra pregunta importante es, ¿qué importancia tiene el Hijo del Hombre en el juicio? Daniel 7:13 y 22. Entonces, Jesús es la parte central del juicio, porque nosotros como seres humanos, sin Jesús, pues lo único que obtendríamos sería el castigo, la muerte por nuestro pecado. Entonces, el hecho de que Jesús esté allí en el centro indica que es una garantía para todos los redimidos. Y por eso nosotros podemos estar bien delante de Dios, no por lo que nosotros hagamos cada día, no por nuestra obediencia, no por nuestro comportamiento, sino únicamente por la justicia de Dios. Nosotros seremos salvos por lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Otra pregunta es, ¿cuál es el objetivo principal del juicio? O sea, ¿por qué hacer un juicio es importante? Hermanos y amigos, el juicio
vindica el carácter de Dios. Las acusaciones de Satanás contra Dios es que Él ha implementado una ley, un gobierno, que nadie puede cumplirlo. También las acusaciones que Satanás ha hecho contra su pueblo. El juicio también es muy importante, porque allí podemos ver que todas las personas que se pierden es porque ellos no aceptaron el plan de salvación de Dios. Entonces, al final, todo el mundo podrá declarar que Dios es justo en todo lo que Él hace. Y por último, vamos a ver el veredicto, cuál es el veredicto emitido al final del proceso. Los impíos serán destruidos y los redimidos obtendremos el reino, obtendremos la salvación gracias al Cordero que fue inmolado en la cruz. Entonces, queridos hermanos, queridos maestros, aquí llegamos a la división o al bosquejo de la lección en las tres partes que ésta trataba. Y ahora vamos a ver los indicadores. Entonces, cada estudiante de la lección de escuela sabática debe mostrar que ha entendido, que ha comprendido la lección. Y así como teníamos tres objetivos específicos, vamos a tener también tres indicadores. Entonces, en primer lugar, cada estudiante compara, puede comparar la situación actual con la del diluvio y allí puede concluir que estamos en la misma situación. Y también cada estudiante debe estar motivado a predicar el evangelio de salvación como lo hizo Noé. Segundo punto, reflexiona sobre las condiciones morales que desembocaron en la destrucción de Sodoma y Gomorra y el paralelismo que existe con la condición actual del mundo. Y la número tres, analiza el carácter de Dios y puede entender cómo Dios va a enfrentar el mal según lo refleja la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, estos tres indicadores nos ayudan a ver si cada estudiante entendió la lección y también puede expresar lo que ha entendido. Conclusiones. Tenemos tres conclusiones. Primera, la situación moral del diluvio y la de Sodoma y Gomorra son similares a la que vivimos hoy. La número dos, así como Noé predicó el Evangelio, también nosotros debemos hacerlo para que las personas conozcan lo que ha de ocurrir y no sean tomadas por sorpresa. La número tres, Dios es justo al retribuir el castigo a los impíos y Él permite que los ángeles y los seres humanos tengan acceso a los registros y así comprueben la justicia de Dios. Y ahora, por último, vamos a ver las estrategias que podemos utilizar para dar este repaso de la lección. Estrategia número uno. Vamos nosotros a relacionar la columna A con la columna B y asignar el número correspondiente. Esta es una actividad que vamos a hacer. Allí en los mensajes voy a colocarles el link para que usted pueda descargar esta hoja de actividad y la imprime y se la entrega a cada estudiante, o esta actividad la pueden hacer en parejas. Hay 7 minutos para esto. Si usted ve que no les va a alcanzar el tiempo, entonces la pueden responder entre todos. Pero es muy importante que hagamos esta actividad. Entonces, la lección de escuela sabática la vamos a dividir en 3 sesiones.
y esta es la número uno. La número dos, vamos a dividir la clase en 3 grupos y a cada grupo le vamos a asignar una parte de estudio. Un grupo va a estudiar la situación moral actual y ellos a basarse en lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Otro grupo va a estudiar la situación moral antediluviana y van a estudiar Génesis capítulo 6, versículos 1 al 8. Y el tercer grupo va a estudiar la situación moral de Sodoma y Gomorra. Y allí aparecen las citas de Génesis 19 y de Génesis 18. Para esta actividad también van a tener 7 minutos. Entonces, ya llevamos 14 minutos del repaso de la lección. Y la número 3, vamos a hacer un debate sobre el carácter de Dios y cómo enfrentará el mal. Y aquí nos vamos a basar en lo que explicamos del objetivo número 3 y van a tener también 7 minutos. En total tendrían 21 minutos para dar el repaso de la lección. Queridos maestros, mi deseo es que cada día podamos aprender y podamos ser mejores maestros. Si usted tiene algún comentario, si usted tiene alguna necesidad en su clase, si hay algo que le gustaría que profundicemos en esto sobre cómo se están comportando los estudiantes, qué necesidades tienen, las escribe allí en el mensaje, en el chat, y entonces más adelante presentaremos alguna reflexión al respecto. El Señor les bendiga y nos ayude a ser mejores maestros.